Es una bendición, hermanos, el poder encontrarnos nuevamente en esta reflexión de la palabra del Señor. Voy a leer en esta ocasión en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 2 y versículo 6. Primera de Juan 2:6, que dice lo siguiente: El que dice que está en él debe andar como él anduvo. Y titulado la meditación de hoy, Andando como Cristo. Bueno, una de las cosas que marcan estos tiempos es la falta de identidad y de rumbo en la vida de las personas. La gran mayoría gira en torno a sí mismo, sin un norte claro, donde ir, y sin también ningún tipo de persona, ¿cierto?, o meta a quien seguir. Este versículo 6 que he escogido, el apóstol Juan aquí nos muestra que los cristianos tenemos una nueva identidad. Somos personas que estamos en Cristo y con un gran desafío por delante, que es andar como Cristo, vivir su vida en nosotros. Juan dice que el que dice que está en él, en Cristo, debe andar como él anduvo. Y este andar en Cristo es una de las evidencias de nuestra salvación. Nadie está en Cristo solo porque lo dice, sino que se demuestra que está en Cristo en su andar diario, en la vida diaria, en el curso de la vida que alguien lleva. Estas palabras de Juan son un llamado al compromiso de seguir a Cristo, de seguir su ejemplo. El mismo apóstol Pablo nos llama a imitar a Cristo, tal como él mismo lo hizo cuando cumplía su misión entre los gentiles. Escribe en 1 Corintios 11:1, dice Pablo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Así que son muchos los llamados como este que tenemos en la palabra de Dios a ser imitadores del Señor y a andar como Él anduvo. Así que es necesario no solo tener el nombre de cristiano, sino que también es indispensable tener también una moral cristiana, una vida cristiana consecuente. Veamos algunas cosas en relación con este pasaje. Lo primero aquí es que Juan muestra cuál debe ser nuestra relación y comunión con Dios. Dice la primera parte del texto: el que dice que está en él. Lo primero que vemos aquí es que Juan nos recuerda que estamos en Cristo. El que dice que está en él. Nos dice Juan que todo verdadero hijo de Dios está en Cristo y que permanece en Cristo. No solo estamos unidos a él por la fe, sino que además tenemos comunión con él. Hay también aquí en este pasaje y en estas palabras una declaración de salvación. Muchos dicen estar en Cristo, pero solo hay una forma de saberlo, y es creyendo en Cristo como Salvador personal. Cristo es el único medio de salvación, de perdón, de seguridad, de paz, de felicidad, de liberación de condenación eterna. Estar en Cristo es una declaración de seguridad, de que hemos llegado a conocerle, con un conocimiento vivencial, con un conocimiento experimental. ¿Cómo se puede estar en Cristo? Permítame recordar brevemente este plan que llamamos el plan de salvación, el plan redentor de Dios. Primero debes reconocer que eres un pecador. Debes entender que hay un castigo eterno por tu pecado y que debes arrepentirte sinceramente de tu pecado. Debes saber que Dios, por amor, ha abierto un camino para que seas salvo, y ese único camino es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Debes creer lo que el Evangelio dice sobre Cristo. Debes además estar dispuesto a dejar tus pecados y a estar dispuesto a ser cambiado por la gracia de Dios. Debes también estar dispuesto a creer y a invocar solo el nombre de Cristo para tu salvación. Debes saber que no debes esperar, porque ahora es el tiempo aceptable, ahora es la oportunidad para estar en Cristo. Y quiero preguntar: ¿ya todos estamos en Cristo? ¿Todos los que están escuchando este momento, este mensaje, son todos salvos por la gracia de Dios en Cristo? No pregunto, ¿cierto?, si usted tiene una religión, si tiene una filosofía de vida o una correcta moralidad, sino que la pregunta es si usted está en Cristo. Y si usted no está en Cristo, entonces usted está en peligro eterno y sujeto al juicio de Dios, y debe buscar cuanto antes el remedio a ese estado y a esa condición suya. Estar en Cristo es también tener comunión y estar rendido a Él. Estar, como dice originalmente aquí, o permanecer, es demorarse, es quedarse, es habitar. Esa es la idea.
Estar en Cristo es habitar en Él, es una morada permanente. Y esto nos lleva a lo que escribió Juan también ahí en el Evangelio, en Juan 15, donde usa Juan la misma palabra. Habla de la relación y comunión vital que existe entre la vid y los pámpanos. Escribe en Juan 15, 1 en adelante: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo si no estuviera en la vid, así ni vosotros si no estuvierais en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que está en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Lo que está hablando aquí es que sin la vid, sin Cristo, nada somos y nada podemos hacer que honre y glorifique el nombre de Dios. Así que debemos entregarnos enteramente al Señor, permaneciendo y habitando plenamente en Él, dependiendo en todo de su voluntad. Juan nos está pidiendo aquí una mayor comunión con Dios, unido también a un mayor conocimiento de Dios, que resulta todo esto en una vida de obediencia y de seguimiento. Dice el teólogo Carlos Dodd: conocer a Dios es experimentar su amor en Cristo y devolver ese amor en obediencia. Así que los cristianos vivimos, somos y estamos en Cristo en una relación activa permanente. Y esto nos impone una obligación ética delante de Dios de seguir el ejemplo que Él nos ha dado en la vida terrenal de su Hijo amado. Estar en Él, estar en Cristo, implica además servicio. No solo se necesita ser salvo y mantenerse en comunión con Cristo. Además necesitamos entregarnos a un servicio sincero y abnegado por Él. Cuando estamos unidos a Cristo, la vida verdadera, el resultado natural siempre será dar fruto y dar mucho fruto, como nos decía Juan en el capítulo 15. Y no importa lo que digamos, porque la realidad de nuestra vida se verá en lo que hacemos. Como dice el Evangelio, por sus frutos los conoceréis. Así que, hermanos, hay un llamado aquí de parte de Juan a mejorar nuestra comunión con Dios. Como él mismo escribe en 1 Juan 4:17. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Así que, hermanos, vivamos agradecidos por nuestra salvación, por nuestra relación y comunión con Él. Mantengamos con Él una devoción diaria en la oración profunda, en la meditación y reflexión de la palabra del Señor. Seamos además fieles testigos de su santa causa en este mundo y seamos también fieles defensores de su verdad que tanto es atacada hoy en nuestra sociedad. Lo segundo importante que quiero mencionar y que nos recuerda aquí Juan, y es que aquí el apóstol Juan nos recuerda en esta primera carta, versículo 6, capítulo 2, nos recuerda y nos muestra la obligación que tenemos en esta comunión cristiana. Él lo dice aquí, que debemos andar como Él anduvo. Es decir, vivir de acuerdo a cómo Cristo vivió. Andar como Él anduvo. La idea es persistir en andar así, no algo esporádico. Es una conducta continua y habitual la que nos está pidiendo aquí el apóstol. Actuar como Cristo lo hizo, imitándole a Él en todo. Como él mismo escribe en Juan 13:15, dice lo siguiente el Señor: porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Así que Cristo vino a mostrarnos entonces cómo vivir una vida en plenitud, en comunión, cómo vivir una vida, ¿cierto?, piadosa. Debemos entonces andar como lo hizo el Señor. Debemos vivir imitándole. Y esto se puede hacer solo poniendo nuestras vidas en sujeción a su santa palabra, en una semejanza en carácter y en conducta que pruebe que somos verdaderos hijos de Dios, que no solo tenemos el nombre, el rito o la apariencia, sino que pertenecemos y estamos unidos a Él y sujetos a todas sus enseñanzas. Y aunque el mundo, ¿cierto?, le parezca anticuado o despreciable este modo de vida que tengamos, no hay, hermanos, no hay mejor vida, no hay, ¿cierto?, mejor propósito que seguir a nuestro Señor Jesucristo, de seguir su ejemplo y su modelo. Esto es el llamado continuo que nos hace la palabra del Señor. Conducirnos como Cristo, andar como Él anduvo. Este andar en Juan, en sus palabras, significa seguir como un discípulo, seguir como un partidario de Él, seguirle como un defensor completamente dedicado a Él. Eso es lo que está diciendo estas palabras. Como Pablo mismo lo confirma en Colosenses 2:6.
Él dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, caminar en Él, puestos en Él, en comunión con Cristo, según sus estándares y según su ejemplo. Y dice Efesios 5, texto 1 y 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Escribe además Pablo en Colosenses 1:10. Dice Pablo, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, fructificando en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. O como también nos manda el apóstol Pedro, 1 de Pedro 2:21, él dice, porque para esto sois llamados, pues que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que vosotros sigáis sus pisadas, para que nuestras acciones sigan, ¿cierto?, a nuestras palabras, como escribió Lutero. No es el caminar de Cristo sobre el mar, sino su caminar habitual, el que estamos llamados a imitar. Esto decía Lutero. Y esta no es una vida que podamos vivir, hermanos, con nuestras propias fuerzas, no, de ninguna manera, sino que esto solo es posible en la gracia de Dios y en el poder de su Santo Espíritu. Veamos algunos pasajes bíblicos donde se nos llama a andar en Cristo. Romanos 6:4 nos dice, así también nosotros andemos en novedad de vida, en nueva vida, esta nueva vida, ¿cierto?, que la tenemos por la gracia de Dios en Cristo. Y escribe Pablo en Romanos 13:13, andemos como de día, andar claros como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lechos y disoluciones, no en pendencias y envidia. Y agrega Pablo en 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. Andamos sujetos, ¿cierto?, en la fe de Cristo, mirándole a Él, no mirando, ¿cierto?, lo que nuestros ojos carnales perciben o lo que este mundo, ¿cierto?, nos hace brillar delante de nosotros. Agrega en Gálatas 5:16 Pablo, dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis la concupiscencia de la carne o los deseos pecaminosos de nuestra carne. Y agrega en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, de Dios, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Debemos andar todos los días en buenas obras, estas que están preparadas de antemano por la gracia de Dios. Y escribe Pablo en Efesios 4:1, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados. Es decir, somos llamados a andar según el llamamiento que Él nos ha hecho, un llamamiento santo especial, un llamamiento con propósito especial, que es la gloria de Dios y el servicio a Él. Y agrega Pablo en Efesios 5, texto 15 y 16, mirad pues cómo andéis avisadamente, prudentemente, no como necios, más como sabios. Y Colosenses 4:5 dice Pablo, andad en sabiduría para con los extraños o para con los desconocidos. Y 2 de Juan 6 dice, y este es amor, que andemos según sus mandamientos. Esta es la forma de andar el cristiano, según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en Él como vosotros habéis oído desde el principio. Y 3 de Juan, texto 4 dice, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Ojalá esto sea así, que andemos en Cristo, que andemos en la verdad, porque Cristo es la verdad. Así que andar como Cristo, hermanos, es el estándar al que todos deberíamos aspirar. Cada paso que demos, en cada proyecto, en cada deseo y en cada decisión, debemos seguir el modelo de Cristo. Debemos, en la gracia y poder de Dios, despojarnos de los esclavizantes modelos mundanos que hoy nos asfixian, desechar las ideologías populares que hoy también se quieren imponer, las prácticas mundanas destructivas, y buscar apegarnos a este modelo perfecto que es el Señor Jesucristo. Ahora, ¿para qué necesitamos imitar y seguir el ejemplo de Cristo? ¿Para qué? Permítanme decir algo. Primero, porque no hay ni habrá un modelo y estándar de vida más elevado que el que nos pone aquí el Señor Jesucristo. Nadie más sabio, todopoderoso y soberano que nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué seguir a Cristo? Porque no hay nadie que sea todo suficiente, que sea una regla y referente en este mundo tan preciso como el Señor. Solo Cristo es la norma de nuestro andar y su palabra nuestra única regla de fe y de conducta. Debemos andar en Cristo
porque el cristianismo es muy preciso y exacto y no admite desvíos. No hay caminos desviados, aunque hay caminos que al hombre parecen derechos, pero su fin son caminos de muerte. Así que el Evangelio es muy preciso. No permite que nadie camine a su manera o que camine de una manera infiel. ¿Por qué seguir a Cristo? Porque el andar y modelar a Cristo no es una receta para la miseria, sino que seguir a Cristo es para bendición, es para regocijo eterno. Solo un necio tomaría el camino del mal, solo un necio tomaría el camino de la infidelidad, el camino distinto a Jesucristo. Y finalmente, consideremos, hermanos, y quienes me escuchan, en qué consiste este andar como Cristo anduvo. Porque el ejemplo de Cristo que se muestra en el Nuevo Testamento es de santidad, es de humildad, es de autosacrificio. Esta debería ser nuestra guía de imitación al Señor. Veamos algunas cosas. Primero, este camino de imitar a Cristo, de andar como Él, es vivir una vida de santidad e integridad. Una vida cristiana sin grietas o fallas. Es ser completo, entero, recto en nuestra vida. Y Cristo es el modelo a seguir. Él es perfecto y debemos ser semejantes a Él en santidad. Debemos vivir en obediencia. En cada cristiano la Biblia debe ser una ley suprema, que todos obedezcamos. Nuestra suficiente y única regla de fe y práctica debe ser la palabra de Dios. Como Cristo debemos también sujetarnos a la voluntad de Dios, de nuestro Padre, de nuestro Abba Padre. Él fue Cristo sujeto y obediente a su Padre y hasta la muerte. Como Cristo también debemos hacer siempre las cosas que agradan a nuestro Padre. Como Cristo también debemos amar a todos, aún a los enemigos. Tal como Cristo debemos tener una vida de compromiso y servicio, porque el amor de Cristo, de Dios en Cristo, no nos dejará estar ociosos ni estériles en la obra de Dios. La vida de Cristo fue intensamente enérgica. Nunca hubo ociosidad en la vida del Señor y debemos seguir su ejemplo. Además debemos imitar a Cristo en abnegación y paciente sufrimiento. Él se despojó de su gloria, se negó a sí mismo, tomó la forma de siervo de un esclavo y aunque era rico se hizo pobre por amor a nosotros. Así que debemos ser abnegados y estar dispuestos a todo tipo de renunciamiento por su santa causa. Debemos ser humildes como Cristo. Debemos huir de las tendencias actuales al orgullo y a la exaltación propia. Debemos ser humildes y sumisos como el Señor. Imitemos también su mansedumbre y disposición a perdonar. Dejemos la altanería, dejemos la soberbia que tanto hoy se da en el mundo. Dejemos el rencor que tanto esclaviza a muchos creyentes por años y años. Imitemos a Cristo en el amor. Él fue el amor encarnado. Y nosotros no solo debemos ser afectivos, sino que por sobre todo debemos amar sacrificial y comprometidamente, tal como lo hizo el Señor Jesucristo. Es decir, debemos amar de una forma elevada y de una forma comprometida. Andemos también como Cristo en devoción. Sabemos que el Señor era santo, pero aún así necesitaba hablar a menudo con su Padre. Mantengamos nosotros una devoción diaria por medio de la oración y de la lectura de la palabra del Señor. Andemos también como Cristo en santo contentamiento, tal como lo hizo el Señor. Escapemos de la codicia y de la ambición, ¿cierto?, que amargan. Aprendamos a vivir por encima de las cosas necesarias de esta vida. Aprendamos a vivir a la manera de Dios. Deleitémonos también en Dios y en sus cosas. Esto marcó el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Se complacía Él ya de temprana edad en los negocios de su Padre. Y nosotros debemos buscar el deleite, no en la carne ni en el mundo, sino en las cosas del Señor. Ocupémonos con las mismas cosas con las que Cristo estaba ocupado. Hagamos como Cristo tesoros en el cielo y no en la tierra. Y reconozcamos como Cristo la diferencia entre lo temporal y lo eterno. Pongamos la mira, como dice Pablo, en las cosas de arriba, en Cristo, en su reino, en lo eterno y en lo permanente. Quiero preguntar, hermanos, ¿todos estamos en Cristo? ¿Estamos andando como Él andaba? Estas son preguntas razonables y saludables para nuestra vida espiritual. ¿Mantenemos nosotros una viva y permanente comunión espiritual con Cristo?
Tenemos seguridad de nuestra vida cristiana y que no seremos movidos por las corrientes actuales de pensamiento y de conducta. Porque sabemos que no hay nada más maravilloso que estar en Cristo. Y saber que nada ni nadie nos puede arrebatar de las manos del Señor. Y no hay nada más satisfactorio y bendito que imitar el ejemplo de Cristo. Que este sea, hermanos, nuestro deseo y nuestra conducta. Que esta sea nuestra bendición en la vida. Y mis últimas palabras son para todos aquellos que hoy están sin Cristo, que no han reconocido que son pecadores y que nunca han tenido un verdadero arrepentimiento y encuentro con Cristo. Yo les invito ahora a andar en Cristo, en el único camino de salvación y el más bendecido que usted podía tener. Por lo tanto, le llamo a que entregue hoy, ahora, su vida a Cristo, que crea en Él de todo corazón y deje que Él le libere de la condenación eterna y le transforme su vida, haciéndole un sincero y permanente seguidor de Él. Que el Señor les bendiga.